Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días, feliz viernes. Ya los extrañaba, tuvimos aquí una pequeña ausencia involuntaria, pero estamos nuevamente aquí con todos ustedes, felices en este viernes 28 de junio y tenemos muchas cosas que compartir el día de hoy en este canal. Cosas que nos interesan a todos los que estamos enamorados del tema de los libros. Y bueno, no quisiera dejar de compartir algunas de las cosas relevantes que han pasado en los últimos días y quisiera aprovechar también la ocasión para mandar una fuerte felicitación a nuestro querido director aquí de Mood TV, a nuestro amado Eddie Jaimes por su cumpleaños reciente, el pasado sábado. Eddie, un súper abrazo, te queremos y muchas gracias por toda la oportunidad que nos brindas para hacer de este programa una realidad. Y pasando a otra cosa, de las cosas relevantes que hemos tenido esta semana, amigos, quisiera comentarles sobre un evento que se realizó el día miércoles pasado, el miércoles de esta semana, en el Palacio Nacional, en donde se presentó la Estrategia Nacional de Lectura. Esto se llevó, como les comento, en el Palacio Nacional, y la intención de esta estrategia es llevar el tema de la lectura, incentivar, fomentar la lectura a todos los rincones de México. Particularmente se está pensando incentivar la lectura a funcionarios públicos, gobernadores, presidentes municipales, y la verdad, eso está increíble. Este proyecto lo está encabezando la titular del Consejo Asesor Honorario de la Coordinación Nacional de Memoria Histórica y Cultural de México, la señora Beatriz Gutiérrez Müller, y la verdad nos da mucho gusto todos los esfuerzos que se encaminan a fomentar el tema de la lectura, porque aquí lo hemos dicho en innumerables ocasiones, lo importante que es el fomento de la lectura en nuestro país. El fomento de la lectura desde la célula más pequeña de la sociedad, que es la familia, en las escuelas. La verdad, la lectura nos transforma. Hemos hablado también muchas ocasiones aquí ya de todos los beneficios y todas las cosas buenas que aporta el integrar el hábito de la lectura en tu vida. Y bueno, si esto se va a hacer de una manera masiva, pues nos sumamos obviamente a este esfuerzo. Aquí en los libros de Lina nos sumamos, estamos encantados y felices. Como nos hemos sumado con todos los esfuerzos que ya existen, como el gran esfuerzo que hacen también los empresarios a través del Consejo de la Comunicación, con su reto Leer Más, que ya también hemos hablado aquí, y todos los esfuerzos que se están haciendo en diversos espacios. México necesita muchísimo de gente que lea, porque eso, la lectura nos volverá un país más libre, más pensante, más autodeterminado. Entonces, creo que es muy importante y muy buena noticia de pronto que se esté tomando en cuenta esto de manera seria y, como digo, nos sumamos al 100% al proyecto. El tema de la lectura te beneficia por muchos aspectos. Sabemos que lo que hace nuestra mente, nuestro cerebro, nuestro espíritu es maravilloso. El que nos lleve la lectura a tener puntos de vista diferentes, el que la lectura de pronto se convierta también como una nave del tiempo que nos haga viajar de pronto al futuro y conocer cosas que todavía aún no existen, o nos lleve al pasado también a echar un vistazo a diferentes culturas, a diferentes países, a conocer puntos de vista. Entonces, la lectura nos abre la mente para ver otras formas de vida. Y bueno, podría hablar aquí todo el programa de todos los beneficios que nos aporta el hábito de la lectura. Y pues justamente para hablarnos de libros, hoy tenemos un gran programa, tenemos un gran invitado, un escritor que nos va a presentar aquí su novela, una novela increíble, y quiero presentar y darle la bienvenida al maestro Galindo Aldama, que nos visita el día de hoy aquí en los libros de Lina. Galindo, bienvenido.
Gracias, Linda, muy amable. Gracias también a Muteleve. Galindo nos va a presentar el día de hoy y vamos a hablar con él de su novela Los 400 rostros. Galindo. Es una novela que retoma como eje central la vida de una persona en la vida real, aderezado con muchas vivencias de carácter personal, que lógicamente que pues todos los que tenemos la posibilidad de escribir no dejamos de plasmar en letras lo que nuestras propias vivencias, ¿no? Entonces esperamos que este libro pues pueda pasar por diferentes manos, personas adultas, jóvenes, sobre todo jóvenes que pudieran tener la posibilidad de tener el libro. Y yo quisiera contarles, amigos que nos escuchan el día de hoy, Galindo es una persona con gran experiencia. Voy a platicar un poquito de tu trayectoria. Galindo es profesor, es maestro con más de 35 años de experiencia en la parte docente. Él es licenciado en pedagogía, maestro en ciencias de la educación, diplomado por el Tecnológico de Monterrey en habilidades educativas. Ha sido conferencista en temas de educación en espacios nacionales e internacionales. Es evaluador, docente y capacitador. Así es. Capacitador. Entonces, gran experiencia de Galindo en la parte educativa y docente, que es algo que hoy en día, cómo necesitamos impulsar, cómo necesitamos mejorar, cómo necesita nuestro México una mejor educación y que leamos más. Galindo, ¿qué opinas de todo esto? Mira, creo que la introducción que haces al programa es una partida muy importante y excelente, ¿no? A mí también me agrada mucho esta iniciativa de parte del gobierno federal hacia la promoción de la lectura. Todavía queda un poco pendiente por ahí cómo esto de la lectura va a quedar ahora en los planes y programas de estudio, tanto para la educación básica como la educación media superior. En el sentido de que hay una palabra muy importante en el artículo 3 constitucional que dice la literaticidad. Ese término es nuevo, es novedoso incluso en la propia Constitución, la literaticidad. ¿A qué se refiere esto? Un poco indagando qué significa y qué es lo que se pretende hacer a través de esto. Es un poco una metodología de enseñanza-aprendizaje en donde la lectura es la fuente, es el sustento de cualquier tipo de materia que se pueda dar en las aulas. Si esto se lleva a cabo en los planes de estudio, van a ayudar muchísimo. ¿Por qué? Porque la matemática se va a aprender a través de la lectura o el uso de la lectura, donde haya promoción de la matemática para poder ir interesando al niño en la matemática y cómo funciona la matemática en la vida cotidiana. Otro aspecto, por ejemplo, la física. Hay muchas lecturas que tienen que ver con la física, pero con lo que tú comentas, por ejemplo, la ciencia ficción, ¿no? Cómo la ciencia ficción hace uso de los inventos de la nueva tecnología para darnos un posible futuro de la humanidad. Entonces, este término de la literaticidad tiene que ver con eso, cómo el alumno de educación básica, de educación media superior, puede ir interesándose por la ciencia a través de la promoción de la lectura. Esto, la verdad es que suena increíble. De verdad deseamos el mayor de los éxitos para esta estrategia nacional. Y como yo decía, nos sumamos. No, nos hace falta mucho. Lo necesitamos. Necesitamos, en las situaciones que vivimos actualmente de mucha violencia, de mucha descomposición social, el tema de la lectura puede ser algo que nos ayude a salir adelante, que nos vuelva más empáticos, que podemos observar desde otros puntos de vista la situación y que podamos volvernos también críticos y no solo críticos, sino propositivos. Así es. Propositivos. Así es. Entonces creo que está muy bueno todo esto y bueno. Bienvenida a la estrategia. Bienvenida a la estrategia. Y nos sumamos, como tú lo comentas. Nos sumamos. Y volviendo aquí al tema que nos trae el día de hoy, la presentación de tu libro, Los 400 rostros, quiero comentarles, amigos, es una novela
una novela realista, una novela de literatura de Hispanoamérica en los tiempos contemporáneos, y que me encanta la manera en que Galindo nos retrata una realidad de un México tan real, tan vívido, que nos duele, pero tiene una gran virtud esta novela, porque les voy a contar un poquito. La historia comienza con nuestra protagonista Connie, que es una niña pequeña de 4 años que vive en Morelia. La historia se desarrolla en Morelia, en Michoacán, en este bello estado lleno de cultura, de tradición, de gente increíble, gente de buen corazón. Y ahí empieza la novela, por ahí de los años 80, 90. Aproximadamente. Y nos cuenta cómo Connie vivía en Morelia con su familia y un buen día su papá, que era un hombre un poco o mucho violento, machista, alcohólico, en un arranque de locura, bajo los efectos del alcohol, golpea a una madre sumisa, una madre codependiente, y pues todos los hijos están súper asustados. Connie, que era la más pequeña, 4 o 5 años, se asusta mucho, intenta pues salvar esta situación, y en su desesperación coge un palo y le da un palazo allá al papá. Y el papá pues se súper enoja y la sube a la camioneta y dice: te voy a dar un escarmiento, y se la lleva. La arranca del seno familiar y la lleva por unos caminos ahí de Michoacán. La carretera de Mil La Cumbres. carretera de Mil Cumbres, eso me encantó. Creo que bueno que aquí nos precisa el maestro Galindo, porque justo el lugar al que van es un lugar que está entre Morelia y la carretera de Mil Cumbres. Para los que no la conocen, la carretera de Mil Cumbres está de Morelia, pues que serán como a media hora más o menos. Aproximadamente. Y es una carretera de, como su nombre lo dice, 1000 cumbres. Una carretera pues peligrosa justo por tanta curva, pero es una carretera de una belleza sin igual, en medio de la sierra, preciosa, y por esa carretera preciosa se la lleva porque la va a ir a llevar a casa de los abuelos, y la niña va súper, pues triste, asustada, y llegan a la casa de los abuelos, y sin más el padre les dice: les traigo aquí a la niña, es la casa de los abuelos maternos, es a ver si aquí aprende a respetar a su padre. Y los abuelos pues salen súper azorados y asustados y asombrados y no saben qué está pasando, y la deja ahí y se va. Y la niña llora y está súper triste porque se siente abandonada. Y así es como arranca esta novela, así es como arranca la historia de los 400 rostros. Y yo comentaba con Galindo lo mucho que me había encantado esta novela, por todos los tintes y todos los matices que tiene, por todo el realismo y la narrativa tan clara que hace que el libro se vuelva una delicia y hace que no quieras dejarlo. O sea, ya quieres, de pronto tienes que ya dormir o cosas así, pero no puedes dejarlo porque la historia te atrapa. Y a pesar de que el tema de pronto que se trata es duro, porque habla de abandono, habla de maltrato, habla de violencia, no es todo en la novela. La verdad es que Galindo ha tenido la virtud de salpicarla enormemente y de llenarla y de enriquecerla de pasajes en donde nos muestra la cultura de nuestro pueblo, las tradiciones en Michoacán. A mí me encantó como leer ya cuando ella pasa el momento de un poquito de que se va adaptando a la vida en casa de los abuelos. La vida rural. Y entonces empieza como a gestionar esta parte de la emoción y empieza a poder ver como lo que hay alrededor y reconocer la belleza que hay en esta vida rural, como bien lo dices. Y nos hace una descripción preciosa de la vida en el campo, en estos pueblos de Michoacán tan coloridos, y nos habla de cómo está ubicado entre las montañas y cómo están las casas, la de la abuela y la de todos los vecinos del pueblo, hechas a base de adobe, con sus techos de teja, sí. ¿No? En la cocina le hace un especial énfasis al tema de la cocina, el fogón, que eran donde se reunía la familia para platicar, para comer, para descansar, o sea, está increíble, ¿no? Y de todos los olores del campo, los olores a fruta, tierra mojada, a hierba, a pasto.
No, bueno, o sea, Galindo, has hecho una gran obra con Muchas esto. gracias, Lina. Muchas ¿No? gracias. Sí, entonces, La verdad era un poco el tratar de retratar, era un reto, poner en las palabras precisas eh, lo que es la vida del campo, lo que es una casa en nuestro México rural. El poder ver o tratar de que el lector pueda construir en la mente un dibujo de, por ejemplo, ese portal de la casa de los abuelos, ¿no? En donde hay una barda a la mitad, 1 metro 10 centímetros de altura, en donde la abuela tiene sus macetas ahí sí, de flores muy coloridas, ¿no? Entonces, pero también en la parte de atrás tiene la parte en donde están los el corral. caballos, en donde está el burro, en donde están las gallinas, donde están los guajolotes, y en ese mismo espacio, pues hay árboles de frutas de la región, ¿no? Entonces, buscar las mejores palabras para poder describir ese conjunto de olores, de aromas que se juntan y que Connie, después de 2 o 3 días, empieza a observar, ¿no? Empieza a vislumbrar que pues está llegando a lo que incluso esa parte del libro en el capítulo dice el paraíso de los abuelos. Claro. Porque realmente ir de la ciudad hacia el campo, hacia la parte rural, pues es precisamente llegar a un oasis totalmente diferente. Eh, en función de que pudiéramos comparar a la casa materna o la casa paterna como un pequeño infierno, y llegar a la casa de los abuelos en donde empieza a ser acogida con cariño, con amor, con abrazos. Entonces es un cambio radical en este proceso de la narración. Claro, y Galindo, como les comentaba, nos lleva a vivir varios de las tradiciones y las costumbres en los pueblos de México, que desafortunadamente algunas de ellas se han perdido, pero me acuerdo de varios, pero me acuerdo de un pasaje en donde va Connie caminando de la mano de su abuelo, que siempre como le da seguridad ir agarrada de la mano Así, del sí, abuelo, así es. y van pasando y toda la gente, buenas tardes, buenas noches, y ella dice, abuelito, los conoces a todos, y dice, mira, mija, pues aquí es un pueblo pequeño, nos conocemos todos, somos como una gran familia, pero aunque no nos conozcamos, siempre nos saludamos. Siempre nos saludamos porque es una señal de respeto y porque así se estila. Y yo recordaba que sí, efectivamente, así era, así. Ujú. A lo mejor todavía en algunos pueblos sigue prevaleciendo esta sana costumbre. Sí, mira, yo te decía que el libro tiene muchas cosas personales. Esta parte tiene que ver mucho con la formación que me dieron mis padres. Yo te comentaba fuera del aire que y yo nací en un pueblo rural, Xonacatlán, en el Estado de México. Para quienes no conocen el lugar, es un poco de la ciudad de Toluca sobre la carretera hacia Naucalpan, son como 15 kilómetros. Entonces allá a todas las personas en mi época de niñez, yo a todas las personas mayores les decía tío o tía, porque así me dijo mi papá. O sea, y en el pueblo es una forma de hablar de respeto a la persona mayor. Entonces, para mí todos son mis tíos, son mis tías, aunque no tengamos ninguna relación familiar, consanguínea o civil, ¿no? Es un poco ir retratando la parte formativa que yo he tenido. Claro. Ujú. Hay otro pasaje que me encantó porque me recordó a lo mejor también una vivencia medio personal, cuando ya empieza a disfrutar toda esta vida rural y le ayuda a la abuela a arreglar las flores y le ayuda a darle de comer a las gallinas y todo. Hay la anécdota de los pollitos. Sí. Bueno, me encantó Connie un día que ve a los pollitos que se anduvieron arrastrando ahí en la tierra y dice, no, pues están muy sucios, los voy a Su bañar. mamá los va a regañar. Su mamá los va a regañar, su mamá gallina los va a regañar y ella en su inocencia lleva una tina con agua caliente, un cepillo y ¿por qué no se pone a bañar a los pollitos? Y de pronto se da cuenta que el agua está toda llena de plumas y de Sí, pronto hay un pollito ya casi flotando, sí. ¿no? Y se va Ajá. súper asustada, recoge a todos los pollitos, los lleva ahí con la Los gallina, esconde. los esconde y se va, ¿no? Se va y al otro día pues se descubre, ¿no? O Sí. sea, llega la abuelita a darle comer a las gallinas y descubre que todos los pollitos están muertos, todos desplumados,
¿qué pasó? Va y le pregunta a Connie, y Connie su respuesta es echarse a correr, delatándose, sí. absolutamente. ¿Cómo esta anécdota de verdad tan inocente, pues por ella en su inocencia, Así ¿no? es, sí, sí. Pero así, salpicada de esto, está mucho la novela, de estas anécdotas de... Sí, aunque la portada del libro es un poco cruda, es un poco retratar la realidad de la crudeza, de la violencia que tú hablabas, desafortunadamente de nuestro México de estos días. Eh, También el libro rescata mucho de este cariño que Connie va sintiendo por la tierra, de este cariño que Connie va aprendiendo de los abuelos a querer la tierra, a querer, a saber que llevarse, que en los pueblos rurales llevarse un taco a la boca requiere de un previo trabajo Claro, en la cocina o en el campo. Y hay una frase que el propio abuelo le dice: si tú quieres a la tierra siempre te va a dar de comer. Y es cierto, ¿no? Es cierto, porque a veces, aunque sea quelites, en el ámbito rural, tener quelites que nacen de manera natural en la tierra, ya es tener una fuente de consumo para un alimento, ¿no? claro. Entonces son muchas cosas, no es en sí la violencia que permea la totalidad del libro. Sí, estamos retratando un problema de carácter social, pero también tratamos de rescatar o trato de rescatar toda esa otra posibilidad. Hay violencia, hay amor, Claro. hay cariño. Y en relación a esto que estamos hablando el rescate de todos los valores y las tradiciones, el respeto, me quisiera, si me dieran oportunidad de leer un pequeño fragmento del libro que habla acerca de eso y que a mí me gustó muchísimo. Mm, y dice así. Ay, creo que lo extravié, vamos a ver dónde está. Bueno, lo leemos al regreso, pero era un fragmento que hablaba justo de eso, donde ella dice que, ya al final de este capítulo, donde ella dice que agradece mucho a los abuelos toda la contención y el amor que le dieron, toda la enseñanza, como tú bien lo dices, del respeto hacia ella misma, hacia los seres vivos, hacia su entorno, a los animales. Digo, hasta en este pasaje de los pollitos, los abuelos, a pesar de que se enojan y la regañan y hay ahí sus consecuencias, le enseñan el valor de la vida, de que ella tiene que cuidar a los animales, que tiene que respetar a los animales, a los seres vivos, a las plantas, que tiene que honrarlos y que tiene que trabajar, que el trabajo le enaltece y le ennoblece, que el amor es lo más importante, el amor y el respeto hacia sus semejantes es lo más importante. Y está muy padre toda esta parte del libro. Pues qué bueno. Así como esa anécdota, hay otras travesuras Ajá, sí, de sí. niña, ¿no? Por ejemplo, cuando los primos que están ahí con él, que bueno, que finalmente no son, después se descubre que no son sus primos, Sí. que son sus medios hermanos, Sí. le enseñan a usar la resortera. ¿Sí? Y en esas travesuras de estar tratando de matar a algún pajarito, le avienta, Al mata a un guajolote de la guajolote. vecina. Mata al guajolote De de un, la de vecina, un ¿no? piedrazo. Ajá. Las piedritas que hacían, platícanos, Sí, Galindo, las piedritas, ¿cómo las hacían? Platícanos. generalmente estas son especie como de canicas hechas de barro. Entonces, Las dejan secar. el barro mojado las hacen bolita y se dejan secar. Entonces, endurecen y son proyectiles, realmente, ¿no? Proyectiles. Entonces, en una de esas, ella apuntándole a X cosa, le da al guajolote de la vecina, ¿no? Y bueno, pues, la que se le arma, ¿no? Entre otras anécdotas que por ahí vamos rescatando como parte de la vivencia de la niña Connie que está en ese ambiente del campo mexicano, ¿no? Claro. Y luego después viene el capítulo donde ella ingresa a la escuela, ¿no? Ajá, Y sí. también ahí nos muestra cosas muy importantes. ¿Qué nos podrías platicar al respecto? Pues mira, eso es una parte muy importante porque Connie veía pasar de manera permanente a los niños que iban al kinder que estaba cerca de su casa y que en el receso del kinder ella los espiaba por la parte de afuera de la escuela y los veía jugar, los veía subirse a la resbaladilla, los veía en el columpio, los veía a jugar
Y entonces ella empezó a querer ir a la escuela. Entonces cuando a ella le dicen que se va a ir a la escuela, pues se emociona, porque ella busca tener amistades. La noche anterior se imagina que ella es así como que la princesa que llega a un espacio en donde todo el mundo la recibe con cariño, le aplauden, pero la realidad es otra, ¿no? La realidad es que llega a un lugar en donde pues es una niña más. Como es de primer año, pues son los niños a los que todos los más grandes, pues en ese ir y venir, en ese correr, en ese jugar, pues hasta peligro corren. Entonces, sí, es una parte muy importante, pero ahí la parte más importante es cuando los abuelos, con muchos sacrificios, le compran zapatos nuevos. Después de mucho tiempo, por primera vez, Connie va a tener No lo podía creer, unos no zapatos lo podía nuevos, creer. ¿sí? Unos zapatos Sí, nuevos. Pero además con esa bondad que hay, con esa solidaridad que hay entre los propios vecinos, el dueño de la tienda le dice al abuelo, oye, pero ¿cómo le vas a comprar zapatos nuevos y las calcetas calcetas? viejas, no, tiene No, que no, no estrenar. tiene, oye, pero ya no me alcanza el dinero. No, no te preocupes, yo se lo regalo a tu nieta. Y la niña, pues lógicamente que pues, está admirada de que va a estrenar calcetas, va a estrenar zapatos. Lo que no sabe es que el vestido del uniforme fue conseguido por la abuelita de alguien que dejó ese uniforme y solamente se lo arregla para que pueda ella ponérselo, ¿no? Porque la familia no tenía dinero para comprarle un vestido, o sea, el vestido nuevo del uniforme, ¿no? Por eso, conforme la historia va avanzando, llega un momento en que Connie, en su autorreflexión, dice que ella se siente ya como parte del pueblo, se siente, ya no tiene ese miedo, aunque siempre le prevalece este sentido de soledad, porque lo sufre mucho el tema del abandono, pero ese miedo que tenía se va atenuando porque se siente no solo amada, querida y protegida por sus abuelos, sino también de alguna manera se vuelve parte de esa comunidad, de ese pueblo, y también se siente acogida. Pero tienes mucha razón en lo que comentas. Parte del subtítulo del libro dice Los fantasmas de. ¿Por qué? Porque a pesar de que Connie empezó a sentirse en un contexto ya libre de violencia, siempre por las noches estaban pendientes, estaban al tanto esos fantasmas, ¿sí? Sí. Siempre en espera de que la mamá llegara por ella. Siempre que llegaba un autobús, que la parada del autobús estaba cerca de la casa de los abuelos, siempre iba y esperaba que la mamá bajara del autobús para que fuera por ella y se la llevara nuevamente a la ciudad de Morelia. Ya en la escuela, un 10 de mayo, pues ella con su regalo, con su trabajo manual, así le llamábamos, Ya tenía como 3 años viviendo en el ya pueblo, ¿no? tenía, sí, Sí. ya más o menos como 3 años. Entonces, su primer festival del día 10 de mayo ya tenía su trabajo manual esperando a que llegara la mamá. En la noche ella soñaba que llegaba la mamá bien vestida, muy elegante y que le presumía a todos, ella es mi mamá. Oh, Y entonces se queda con el regalo en la mano, ¿no? Incluso ni siquiera cuando le preguntaron, ¿a quién le vas a dar el regalo? A mi papá. Así se refería a su después de un tiempo abuelo. a su abuelo. Oye, pero es el día 10 de mayo. Sí, pero ese regalo es para mi papá. Por la conexión tan increíble Así es. que logró hacer Sí. con su abuelo, ¿no? Ahí es también otra enseñanza del libro, ¿no? Quisiera yo manejarlo así, como una Sí, enseñanza sí, del no, libro. es que Eh, está lleno de enseñanzas. ese cariño, ese apego que va teniendo por el abuelo, porque lógicamente pues también el abuelo empezó a encariñarse mucho con la niña, tan así de que ahí se narra que cuando le llegaban las pesadillas, cuando no podía dormir, cuando despertaba llorando, quien llegaba a abrazarla era el abuelo. Claro. Y la manera como la hacía dormir era acariciándole el cabello. Y a través de la caricia en el cabello la niña empezaba a quedarse dormida. Entonces, son muchos afectos, son muchos sentimientos que también la novela va generando, ¿no? Claro, claro. Eh, eh, Nos platicabas, Galindo, cómo fue esta parte, este proceso creativo para esta obra, cómo te inspiraste, dices, yo vengo de una familia del campo,
viajabas mucho hacia la parte de Michoacán, a esa parte de rumbo a Tierra Caliente, Sí, a esa parte justo entre Morelia y Mil Cumbres. sí. Dices que te encantaba pueblear. Ajá, sí. Sí, Y, mira, son varias cosas. Precisamente durante mi época todavía de soltero, y yo tenía un cochecito, una Caribe, y los fines de semana agarraba yo el carro y me iba. No sé por qué Michoacán me llamaba mucho la atención. Y viajaba mucho precisamente por la carretera que va de Toluca a Zitácuaro y de Zitácuaro por que era una de Micumbres las formas de llegar hacia Morelia, hacia sí. Michoacán, hacia Morelia. Este, a pesar de que era, no sé ahora, yo espero que no, era una carretera muy peligrosa. Continuamente había retenes del ejército. Sí. Pero me gustaba mucho la carretera, habiendo otras alternativas de carreteras menos complicadas y con menos curvas, o con más tránsito. Me gustaba mucho esa carretera, ¿no? Es que los paisajes son Sí, espectaculares. totalmente, totalmente. Y bueno, la columna vertebral de la historia es la historia, valga la redundancia, de una persona que estuvo trabajando conmigo un tiempo en las oficinas que pertenecen a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México. En esa relación de trabajo, empezaba yo a notar que la chica empezaba a faltar algunos días, y empezaba yo a platicar, bueno, ¿qué tienes? ¿Por qué? ¿Qué te sucede? ¿Por qué faltas? ¿Por qué a veces te veo muy triste? ¿Por qué a veces traes hasta los ojos llorosos? Seguramente que durante la noche lloraste o no pudiste. Y me empezó así como, no, pues que tengo problemas por esto y por lo otro. Y empezamos así como que a salpicar, perdón por el término, pero prácticamente así fue, pedazos de su historia de vida. Hasta que un día le digo, oye, ¿y si me cuentas más detalles de tu vida? Y me pregunta, ¿y para qué? Le digo, es que me parece muy interesante tu vida y quiero hacer un libro. Algún día quiero hacer un libro. Y ella pues suelta la carcajada, ¿no? De por sí tiene una carcajada muy alegre. Yo le digo que tienes una risa muy escandalosa. Dice, pero qué de interesante puede tener mi vida para que se pueda hacer una novela. Digo, mira, todos tenemos una vida y nuestra vida tiene puntos muy interesantes. Digo, pero me gustaría que me platicaras, si tú no tienes inconveniente, cómo es que empezaste a decirle papá a tu abuelo. Porque eso surgió porque un día me dice, oiga, ¿no tiene 500 pesos que me preste? Digo, ¿para qué? Dice, pues, su cara estaba muy triste. Dice, es que acaba de fallecer acaba de fallecer mi papá. Dice, bueno, no es mi papá, realmente es mi abuelo. No, no pregunté más, no cuestioné nada, le presté el dinero. Como a los 3, 4 días regresa y fue cuando empezamos a platicar. Es que no es mi papá, es mi abuelo, pero yo le llamo abuelo, papá por esto y por esto y por esto. Me empezó a narrar todo el tiempo que estuvo viviendo con ellos, ¿no? Entonces, la columna vertebral de la novela es precisamente la vida de esta chica, desde más o menos los 4 años hasta más o menos como los 32 años, 33 años. Hasta ahí corta la novela. ¡Wow! ¡Qué increíble! Y tú, por supuesto, la aderezaste y la enriqueciste con toda esta parte de tu experiencia y de todo tu contacto con esta tierra michoacana. Sí, pero además, con muchas otras cosas de mi vivencia, por ejemplo, en algún momento determinado hablo de la figura del abuelo, cuando la chica lo ve montado en su caballo. Lo ve montado en su caballo, vestido totalmente de blanco, con un morral del hombro izquierdo hacia el derecho, ese morral de iscle con un caballo pintado, la cabeza de un caballo pintado, y por el otro lado la funda de un machete que había sido, lo dice el abuelo, que fue heredado de su papá y su papá lo había De su recibido de papá, su sí. abuelo. Entonces, realmente es la figura de mi abuelo materno. ¡Wow! ¿Por qué? Porque mi abuelo también tenía caballos y yo veía cómo cepillaba sus caballos, cómo los limpiaba, cómo los cuidaba, y yo muchas veces lo vi montado también en su caballo, sin el atuendo, sin el atuendo, porque es el atuendo característico de las comunidades rurales michoacanas. Ajá. Pero bueno, un poco
regresar a mis vivencias de cómo yo veía a mi abuelo montar al caballo, cómo lo hacía relinchar, en las noches cómo los ojos de los caballos desbrillaban, y eso traté un poco de irlo combinando con lo que me platicaba la protagonista, y entonces fue así como ir conjugando mis recuerdos con lo que la chica me estaba compartiendo, ¿no? Qué maravilla, Galindo. Vamos a ir a un corte y vamos a regresar con toda esta historia fascinante porque pues recién está comenzando. Sí, apenas llevamos como 2 capítulos. Recién está comenzando, amigos, no se vayan. Seguimos aquí en Mood TV. Regresamos.
Amigos, estamos aquí nuevamente de regreso con el maestro Galindo Orozco hablando de su magnífica novela Los 400 rostros. Y no quisiéramos dejar pasar el momento sin agradecer a las personas que nos están viendo, a Demetrio García, a Juan Pablo, a Charlie Gaitán, a Erika Gómez, Carmen Rosales, Alejandra Reyes y varios más amigos que nos hacen el favor de escucharnos el día de hoy. Y amigos, les recuerdo, síganos siempre por todas las redes, por Facebook, Instagram, Twitter, y ahora ya tenemos la posibilidad de escuchar los podcasts en Spotify también. Ah, excelente. Sí. Excelente. Entonces, bueno, pues seguimos aquí platicando sobre la obra de los 400 rostros, Galindo. Muy bien. 400 rostros generalmente preguntan el por qué el nombre. 400 rostros tiene que ver mucho con esta posibilidad del ser humano de tener múltiples expresiones para múltiples situaciones. Yo generalmente comento, no tenemos un mismo rostro para nuestro jefe que para nuestro hijo o para nuestra esposa. Entonces, nuestras facciones van cambiando, nuestros gestos van cambiando dependiendo de las situaciones. Entonces, de ahí la situación de los 400 rostros. Pero también un poco el tratar de reflejar, tanto en el texto como en la figura de la portada del libro, las cientos de miles de personas, mujeres, que desafortunadamente han viven en situación de maltrato y que pues es un reto para la sociedad mexicana ir buscando estrategias de cómo ir minimizando este grave problema de tipo social. Sí, claro, porque el libro, lo que platicamos aquí al arranque del programa es solo el inicio del libro, la vida de la infancia de la protagonista que es Connie, pero el libro nos lleva a vivir a través de su vida, no solo su infancia, sino su adolescencia y ya en su edad adulta. Así es. En donde, como bien lo dice el maestro, hay diversos rostros de una misma persona, porque vive el amor, vive la ternura, pero también vive el abandono, vive la violencia y la violencia, desafortunadamente en esta historia, de pronto, en la historia de Connie, se presenta en varias ocasiones. Así es. Sí, mira, son momentos un poco difíciles. Yo creo que en cada capítulo hay un elemento muy, ¿cómo decir? Como el pináculo de ese capítulo. Por ejemplo, cuando Connie es abandonada con los abuelos, la escena que traté de darle un poquito más de énfasis es cuando Connie ve que el papá se va la abandona y se va en la camioneta. Entonces Connie corre atrás de la camioneta tratando de alcanzar al papá. Y después de correr unos cuantos metros, agotada, se cae, queda hincada, pero queda hincada en el suelo en donde hay un polvo rojizo característico de esa región. Entonces cae, se levanta el polvo, la niña manotea, se lleva las manos al rostro y queda bañada en ese lodo, en ese polvo rojizo que dice ahí en el texto, se impregna hasta más allá de su propio ser, ¿no? Entonces, esa es una escena muy, muy desgarradora en ese capítulo. En otros, pues en cada uno de ellos hay cosas importantes. En el caso, ya cuando Connie regresa, bueno, cuando llegan los papás a una fiesta y Connie se queda con la esperanza de que ya la mamá y el papá se vayan con ellos, porque ya ve a sus otras hermanas ya vestidas como princesas, como niñas de ciudad, y ella pues con sus guaraches, sí, súper diferente, totalmente diferente, ¿no? Sí, sí. Entonces ella empieza a notar ahí la diferencia que hay entre el campo y la ciudad sin poderlo explicar. Escenas desgarradoras en cada una de ellas, ¿no? Claro, y quisiera leer, ahora sí, hace rato no sé por qué no lo encontré, aquí lo tenía muy bien subrayado, pero no quisiera dejar de leer este fragmento donde habla sobre el agradecimiento a sus abuelos. Y dice, su mayor agradecimiento fue, claro, para los abuelos, quienes la llenaron de cariño y ternura y le enseñaron que para comer hay que trabajar aún en aquello que para otros son actividades o tareas insignificantes.
Le enseñaron a tener responsabilidades, a cumplirlas, a querer el campo, a los animales, a respetar la naturaleza, a darle su justo valor a lo poco que se posee y vivir feliz, incluso en un ambiente de carencias materiales. Y le enseñaron sobre todo, con su ejemplo cotidiano, a respetar a las demás personas, aunque también a defenderse de quienes tenían intención de herirla y hacerle daño. A ser fuerte ante la adversidad, y vaya que eso sí le había servido en el tiempo. Sí, mira, y creo que esa es la otra parte que habría que rescatar del texto. A pesar de todas estas situaciones, ella empieza a superar con el tiempo muchos de los problemas de tipo personal y familiar que está viviendo. Otro de los capítulos duros es precisamente cuando regresa con la familia y la familia se muda de Morelia hacia Toluca. Esa es una parte muy importante también de la historia. Ella cuando estaba estudiando la preparatoria, estaba estudiando en una escuela particular, vendía en la escuela, así como en forma clandestina, vendía dulces, vendía pequeños sándwiches para sostenerse y poder financiar su educación. Desafortunadamente, en una de esas idas de la casa hacia la escuela es secuestrada. Es secuestrada como desafortunadamente sucede de manera muy cotidiana, sobre todo en el Estado de México. Es secuestrada y es violentada. Entonces, es abandonada en medio de la sierra, busca la manera de regresar, pero ya definitivamente golpeada, sangrando, adolorida de todo el cuerpo, adolorida del alma. Yo creo que le dolía más en lo moral y en el alma que los golpes físicos que le habían propinado. Afortunadamente encuentra a una persona, a un matrimonio que iba de regreso supuestamente de Zitácuaro hacia Toluca, unos comerciantes, y la llevan a su casa. Ahí empieza el otro gran problema ya en la ciudad de Toluca, ¿no? ¿Qué decir, qué hacer? Mi papá me va a creer que me violentaron, o no me va a creer. El papá en aquel entonces era una persona económicamente muy poderosa porque era dueño de una empresa de construcción y pues tenía camionetas, tenía mucho dinero. Dice, sobre todo porque en ese esfuerzo por tratar de liberarse, le quita el pasamontañas a uno de ellos y resulta que es el familiar, hermano menor de su papá. Sí, como suele ocurrir, ¿verdad? Ajá. Entonces dice, ¿me va a creer mi papá que es su hermano uno de los tres que me violentó? Entonces empieza ese problema, esa lucha de qué hacer, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué voy a hacer? A pesar de todo ello, un poco más adelante, pues pasa por muchas vicisitudes, desde que el papá precisamente no le cree, la mamá no la apoya, porque prefiere apoyar al papá porque si no, no tendría con qué comer. Estamos aquí como por ahí como de la mitad de la novela, Así ¿verdad? es, ¿Y qué les menos. parece? ¿Qué te parece, Galindo? Si creo que con todo esto que ya les platicamos, ya los entusiasmamos y vamos a dejar que la lean, que la lean, no les vamos a platicar el final ni todo, porque vienen cosas todavía mucho más interesantes. Así es. Y la novela sigue en este tema de llevarnos por esta montaña rusa de emociones, mostrándonos partes difíciles, pero partes también muy lindas. Me preguntan aquí los amigos que nos están siguiendo que dónde pueden encontrar el libro. Y bueno, platicábamos antes de entrar al aire del gran éxito que ha tenido la novela, que está en su primera edición, pero ya están agotados prácticamente todos los tomos. Creo que tenemos por ahí algunos, tendría que ser directamente en la editorial, en Editorial Sensontle, porque parece que ya en librerías están agotados. Están pensando ya sacar una nueva edición, ¿verdad, Galindo? Sí, esperamos que no tarde mucho, esperamos que para el mes de septiembre ya pudiéramos tener otros ejemplares ya a disposición. Ahorita sí, ojalá pudiéramos de alguna manera mandarles la página de Editorial Sensontle para que se puedan comunicar de manera directa. Y bueno, aprovecho el espacio para agradecerle a
a la empresa, a Editorial Sensontle, que haya creído en esta propuesta, ¿no? Realmente, a veces los escritores que estamos empezando en esta gran aventura de las letras, se nos cierran muchas puertas. La novela incluso fue llevada a concurso en varias partes de la República, incluso en el Estado de México, Toluca, pero pues nunca pasó de ser una más, ¿no? Finalmente se le daba preferencia a personas con mayor experiencia, más reconocidas, y bueno, agradezco, aquí está Vicky, que nos acompaña de la empresa, pero mi cariño y mi aprecio para el maestro Jesús Hernández Garibay, que es el cerebro de esta empresa editorial Sensontle. No, hombre, pues yo auguro mucho éxito, pero la Gracias, verdad es una gran Gracias. novela. Y Galindo, platícanos un poquito, obviamente para escribir algo tan lindo como lo que hiciste, te debes de haber nutrido de muchas cosas, ya nos platicaste y todo, pero tú eres un gran lector también. Platícanos. Mira, ¿Qué lee Galindo? leo de todo. Mira, parte de mi trabajo en la docencia, ahora esos últimos años que me he dedicado mucho a esta parte de la capacitación y actualización de los docentes, tengo que leer mucho de política educativa, tengo que leer mucho de posturas teóricas, metodológicas, para poderle dar recomendaciones, sugerencias a los maestros de cómo hacer la motivación de los estudiantes, de cómo ir llevando a los estudiantes de manera paulatina para que ahora en este contexto de la modernidad, llamémoslo así, del modelo educativo mexicano, ir construyendo su propio conocimiento o ser partícipe al alumno del nuevo conocimiento. Entonces, pero también me he dado tiempo de leer, por ejemplo, a los clásicos. Yo te decía hace un rato, yo creo que nadie en el mundo debe de dejar de leer la propuesta de Homero, ¿no? Que han transcurrido los siglos y Homero sigue siendo vigente. Sigue siendo vigente a través de la Odisea, a través de estos libros que nos han heredado los griegos de la cultura clásica griega. Pero también he tenido la posibilidad de leer algunos autores contemporáneos. Yo te lo comentaba, mi autor favorito es Saramago. ¿Por qué Saramago? Porque Saramago ha sido un escritor o fue un escritor comprometido con su sociedad. Muchos de sus escritos son de análisis y crítica por ejemplo, a la política de Lisboa en su época de juventud, pero no solamente a la política, sino también a la religión. Sí. De ahí su postura en este escrito muy famoso del Evangelio según Jesucristo. Sí, claro. Pero también tiene otro que se llama Caín. Sí. Bueno, esa es una lectura más pequeña que el Evangelio, pero muy sutil, en donde Caín le pregunta a Dios, cuestiona a Dios sus decisiones. Entonces es muy importante. Otras novelas de él, por ejemplo, yo te lo comentaba, esta novela muy corta, Levantada del suelo. ¿Por qué? Porque narra ahí la transición que hay entre el trabajo artesanal del campo y esa lucha que empieza a darse con la producción industrial. La transformación de la parte rural hacia la transformación de ese mismo pueblo, de esa misma ciudad, a la parte urbana, que yo también reflejo en el libro que estamos haciendo referencia. ¿Por qué? Porque también en el pueblo, el Devanador, que es el pueblo michoacano, empieza también un proceso de transformarse. ¿Por qué? Porque mucha gente del Devanador se va a los Estados Unidos, entonces empieza a mandar dólares y las casas se empiezan a cambiar, ya no hay molinos, ahora ya hay licuadoras, ya no hay metate, ahora hay licuadoras. Ya no hay casas de adobe. Ya no hay casas de adobe, ya empiezan las casas con infraestructura más moderna, y así va ese proceso de transformación. Y Saramago lo refleja muy bien ahí en ese libro de Levantado del suelo, ¿no? Levantado del suelo es el libro que nos comentabas que llevó a la editorial y que la editorial ¿es ese no, o es otro? Es otro. Ese platícamelo porque... El libro perdido, yo le llamo así, el libro perdido de Saramago, se llama Claraboya. Claraboya. Que tiene poco que se publicó. Tiene unos escasos 3 o 4 años. Se me hace súper interesante. Hay una leyenda ahí en donde Claraboya fue el primer libro, la primera novela que escribió Saramago.
tendría escasos unos 22, 23 años, y lo lleva a una editorial en Lisboa. Y lo deja ahí para que el comité editorial lo revise. Finalmente regresa y le dicen, ¿sabe qué, joven? Pues no, su libro no sirve. Él, decepcionado, deja incluso las letras por mucho tiempo y se dedica más al periodismo. Y después de muchos años, la editorial, haciendo una revisión de sus viejos archivos, encuentran el original de Claraboya, todavía en vida de Saramago. Entonces van a la casa de Saramago y le dicen, señor, mire, encontramos esto en nuestros archivos, ¿nos permite usted publicarlo? Y les dice, no, devuélvame mi original, este libro no se va a publicar en tanto yo viva. Fallece y su esposa, que era su traductora, que era su consejera, finalmente lo publica y ha sido todo un éxito. Claraboya. Claraboya es el primer libro que escribió Saramago, que estuvo escondido durante muchísimos años y que finalmente vio la luz hace aproximadamente 3 años, 4 años. Galindo, nos comprometemos aquí a leer Claraboya. Perfecto, y a que en una siguiente visita que nos hagas el favor de estar aquí con nosotros, lo comentemos. Lo platicamos, claro. Amigos, que sí. Acuérdense, Claraboya de José Saramago, hay que leerlo, es muy interesante la historia atrás de este libro. Ajá, así es. Muy interesante. Y por favor, les recomiendo mucho la lectura de los 400 rostros. Y, ay, qué bárbaro, el tiempo siempre se nos va volando cuando tenemos personas como tú, súper interesantes. Gracias. Ya estamos prácticamente en la recta final del programa, pero no quisiéramos cerrar sin que nos dijeras, ¿qué le recomendarías, Galindo, tú a todos los que nos escuchan? Yo siempre les pregunto, ¿qué les recomendarías para que integren el hábito de la lectura a su vida? Pero a ti te preguntaría, ¿qué les recomendarías a los amigos que nos ven si quisieran escribir? ¿Qué tendríamos que hacer, Galindo? Platícanos. Mira, esa es una pregunta que me hizo un jovencito de bachillerato. Acá en cerca de Toluca está el municipio de Almoloya de Juárez. Tristemente célebre porque ahí están varios lugares, centros de readaptación, incluso uno de altísima seguridad, que resultó no ser de altísima seguridad, pero bueno, finalmente ahí está. Un chico que asistió a una presentación y me decía, ¿qué tengo que hacer para escribir? Le digo, lo primero que tienes que hacer para escribir es leer. Si tú no lees, si no buscas la manera de hacerte un hábito de lectura, no vas a poder escribir porque te va a faltar lenguaje. Te van a faltar palabras con que poner por escrito lo que estás sintiendo. Y luego venía la otra pregunta. ¿Y qué tengo que hacer yo para quitarme muchos de los fantasmas que dice su libro que yo también tengo? Dice, pero yo tengo un problema muy fuerte que a veces no me deja dormir. Le digo, precisamente eso, escribe. Dice, hay varios autores, investigadores nacionales, por ejemplo, Brunner, que es un pedagogo norteamericano, en uno de sus textos nos dice que para poder, cuando nuestra vida cotidiana se rompe por algo no cotidiano y nos dejan heridas, la manera de cómo empezar a sanarlas es escribirlo. Escribir lo que estamos sintiendo, escribir lo que estamos viviendo en ese momento. Y así es como empezó a surgir esto, precisamente de lo de el libro de los 400 rostros. Ay, Galindo, te lo agradecemos de verdad infinito, agradecemos muchísimo tu generosidad por estar el día de hoy aquí compartiendo tu obra, compartiendo tu experiencia con todos nuestros amigos aquí de Mood TV en los libros de Lina, y estás totalmente invitado a regresar. Gracias, Lina. Porque muchas seguramente auguro gran éxito a los 400 rostros y seguramente será la primera de muchas. Yo espero que sí, incluso algunos amigos me han dicho, oye, pues hay que darle seguimiento, ¿no? Para ver qué pasa con la chica, dice, porque nos dejas así hasta determinado año de su vida, dice, y ya no sabemos qué sigue.
Oye, Entonces, opino que sí, opino que al estilo así de los Pilares de la Tierra, que es generacional, ya a lo mejor no Connie, sino sus hijos, sí, qué impacto tuvo en sus hijos, a lo así es. mejor estaría increíble ver el impacto positivo de ella, que sabe de alguna manera canalizar todas estas situaciones de vida y da una vida diferente a sus hijos. Ahora le Ay, yo decimos ya. con una palabra muy, muy rimbombante, la resiliencia, ¿no? La resiliencia. Así es. Amigos, pues el tiempo se nos fue. Nos vemos aquí el próximo viernes. No dejen de vernos. El próximo viernes tendremos un programa también imperdible. Viene otro escritor. Yo soy feliz cuando vienen los escritores, de Excelente. verdad. El Se te próximo nota. viernes 5 de julio tenemos la presentación también de un libro maravilloso de Ignacio. Es Ignacio Manuel Altamirano, justamente. Nos estarán presentando aquí su vida de Editorial Sensontle. Excelente. No se lo pueden perder. Y tenemos aquí amablemente Editorial Sensontle y Galindo nos hicieron favor de obsequiarnos aquí 2 libros para las personas que nos siguen el día de hoy. Aquí a través de la producción veremos la manera de cómo hacemos la selección para hacérselos Correcto, llegar. muy bien. Les agradezco muchísimo. Que tengan un excelente viernes, lean mucho, acuérdense, hay que leer. Y vamos a cerrar el programa. Voy a leer un pequeño poema chiquitito de nuestro gran amigo y director del grupo editorial Sensontle, Jesús Hernández Garibay, que bueno, me voy a atrever porque creo que todavía ni presenta el libro, pero es una belleza, por favor. Y se llama Mis sueños contigo. Mis sueños contigo. Un solo beso me diste aquella tarde, tenue, apresurado, hasta inconcluso. Pero en el que yo te di entonces, iban ocultos mis sueños contigo, los que ahora para siempre te acompañan, sin sentir penas, queriendo turbar los tuyos. Cada noche. Abril 2004. Hasta luego, amigos. A leer. Muchísimas gracias, Galindo. Al contrario, a ti, muchísimas gracias.